Ahora la palabra de Dios, la cual vamos a leer ahora, para que usted pueda saber lo que Dios tiene para su vida en este día tan especial. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 17. En el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, estaremos viendo las bendiciones del aposento. En este día la paz, el amor, la virtud de Cristo esté con cada uno de ustedes. Hoy se cumple una vez más lo que Jesús dijo: donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra de Dios? Amén. ¿No oí bien? Amén. Qué lindo es, porque yo traigo un mensaje sencillo, pero es una palabra que tú tienes que recibir, tú tienes que tomar en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo y habla con Dios. Dile al Señor que esta palabra sea puerta para ti, una puerta de bendición, y que tú la tomas en el nombre de Jesús. Pídele que lo obre en este día y ministre tu vida. Amén. Pídele al Señor que la unción del Espíritu Santo produzca cambio en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. Pídeselo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a la bendita eterna, siempre viva palabra de Dios. Dice el versículo 8 de ese capítulo 4 de Segunda Reyes que ya usted tiene. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, diga una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Perdón, ¿necesita que hables por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Hasta ahí lo que dice la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más pedimos que esta palabra sea prosperada para lo que tú le enviaste. Quita todo lo que estorba, todo lo que impide que esta palabra sea, Señor, hecha en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Bienvenido Espíritu Santo, gloria a Dios. Tome su asiento. ¿Sabe usted que el Señor es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos? Él no cambia. Amén. Y quiero decirle que el mismo espíritu de milagro, de maravillas que estaba sobre Eliseo, está sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Y sabe por qué está sobre nosotros? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo. Él es eterno. Él es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Vemos en este pasaje que la mujer sunamita era una mujer hospedadora, generosa, amable, sensible a las cosas de Dios,
y en su generosidad y en su sensibilidad, cada vez que el profeta pasaba por ahí, ella invitaba al profeta Eliseo a venir a su casa y lo atendía, le daba su almuerzo, su cena. Y dice la Biblia que ella empezó a notar que cada vez que el profeta venía a su casa, veía una diferencia. Es como que todo cambiaba. Es decir, algo afectaba su espíritu, algo llenaba su alma. Y eso fue lo que lo llevó a tomar una decisión más allá de lo usual. Es que, mis hermanos, cuando la unción de Dios está cerca de uno, se siente, se percibe un ambiente diferente. Es algo que te hace anhelar esa presencia. Y esta mujer sentía eso cada vez más, cada vez que el profeta se acercaba a su casa. Es decir, ella estaba experimentando la presencia de Dios. Y eso fue creando en ella un hambre, una sed de querer más de su presencia en su vida y en su casa. Al punto que un día le dice a su esposo: querido, quiero pedirte algo en relación al profeta, porque he notado que este no es un hombre cualquiera, que este no es uno más del montón. Este que viene a nuestra casa es diferente. Es un hombre ungido, diga, es un hombre ungido. Es un varón santo de Dios. Y yo puedo ver y puedo sentir, le dice la mujer, que Dios está con él. Qué lindo, mis hermanos, cuando la gente puede experimentar que tú eres lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. A ella no le contaron, a ella no se lo dijeron, ella sentía la presencia de Dios cada vez que Eliseo venía a su casa. Se sentía el poder y ella quería más de esa unción en su vida. Ella, eso le provocaba hambre y sed de Dios. Así que ese hombre que pasaba por su casa no era uno más, sino que era un santo varón de Dios. Aleluya. Y ella sentía que debía hacer algo más que darle la bienvenida y darle de comer. Así que habló con su esposo y le dijo: hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros, se quede en Él. Qué linda es la palabra de Dios cuando la leemos. Ella había experimentado la presencia de Dios, y cuando tú experimentas la presencia de Dios, tú quieres más y más de Él. Es que cuando tú percibes de su presencia, tú quieres más. Y es por eso que ella le dijo a su esposo que le construyese un cuarto para que no se fuese, para que no esté solo de paso, sino que se quedase allí con ellos. Y qué lindo que no hubo controversia conyugal, porque el esposo le construyó un cuarto y colocó allí cama, mesa, silla y candelero. Y lo hizo así porque no quería solamente la presencia de Dios en su vida a la hora del almuerzo, a la cena. Ella quería que esa gloria, esa chequina, esa presencia permaneciera por más tiempo en su casa. Aleluya. Mis hermanos, que cuando alguien experimenta la presencia de Dios, no que le hablan de la presencia, no que le dicen de la presencia, sino que siente, experimenta en su vida la presencia de Dios, mis hermanos, quiere más de ella. Es decir, no quiere perderse ninguna oportunidad de recibir más y más y más de ella. Y dice la Escritura que sucedió el día que Eliseo con Giezi vinieron a la tierra de Sunem, se quedaron en el aposento y allí durmieron. Ya no se tenían que ir, podían quedarse, tenían cuarto, cama, mesa, silla y candelero. Todo lo que se necesitaba. Es decir, ella preveyó, ella había suplido todo lo que los siervos de Dios necesitaban, y ahí tenía su aposento para descansar y adorar a Dios. Y dice en el versículo 12 que entonces Giezi
Eliseo le dijo a Giezi, su criado, llama a esa mujer sunamita y diga conmigo, viene la recompensa. Dígalo una vez más, viene la recompensa. Es decir, que siempre que tú busques más de Dios y le hagas aposento, viene la recompensa. Y esta mujer no sabía, y lo que yo quiero que tú sepas hoy, es que hay bendición en el aposento. Hay recompensa, hay protección, hay resurrección y hay restauración. Y eso es lo que tú tienes que aprender hoy. Si alguien te pregunta, ¿qué aprendiste hoy en Emmanuel? Tú puedes decirle, aprendí que hay recompensa, diga recompensa, protección, resurrección, restauración y bendición. Y eso en el aposento. Y el profeta le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que le hable al rey? ¿Necesitas alguna ayuda con el gobernante, con el general? Pero la mujer era una mujer pudiente, con mucho dinero, aparentaba no tener necesidad de nada. Es decir, ella creía que lo tenía todo. Pero nos vamos a dar cuenta más adelante que no es así. Porque había una necesidad en ella que ella no expresó ante la pregunta del profeta, sino que se la guardó. Y era que no tenía hijos, no tenía descendencia y su esposo ya era anciano. Lo que indicaba que ya no había casi probabilidades de que tuviera un hijo. Hoy en nuestra generación la imposibilidad de tener hijos causa tristeza, pero en la generación de esta mujer sunamita y más del oriente, el ser estéril, no tener hijos, era una maldición, era un tormento, era una vergüenza. En Oriente lo más grande que había para una mujer era dar a luz hijos. Así que ella, aunque no lo dijo, estaba en ese tormento y en esa vergüenza de ser estéril. Mis hermanos, de igual manera, hay cosas que pasan en nuestras vidas que nos atormentan, que nos da vergüenza. ¿Y qué hacemos? Hacemos lo que hizo la mujer sunamita, evitamos el tema. Cuando alguien nos pregunta algo, hacemos que todo pareciese que está bien, porque nos da vergüenza o temor decir lo que estamos pasando. Por eso es que cuando Eliseo le pregunta cuál era su necesidad, ella dijo ninguna. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza. Por eso ni siquiera lo mencionó. Lo había sepultado prácticamente, había evitado decir nada. Así que lo que ella estaba haciendo era guardarlo muy dentro de sí. Y muchos guardamos cosas así. Y no sabía que ese hambre de la presencia de Dios que le había llevado a hacer el aposento al profeta le iba a traer bendiciones. Aleluya. Es que, mis hermanos, cuando tú buscas a Dios, cuando tú estás en su presencia, diga conmigo, cosas van a suceder. Dios comienza a escarbar en tu corazón y comienza a sacar esos sueños que estaban enterrados y decirte, ¿por qué los enterraste? ¿Por qué no me lo pediste? Yo te los quiero dar. Y quizás tú dices que me da vergüenza. Es que eso no es para mí. Es que quizás no te consideras digno o digna de ello. Yo te digo hoy que si haces un aposento para que la unción permanezca y buscas a Dios, entonces tendrás su presencia y habrá una resurrección de tus sueños. Estos cobrarán vida y recibirás más sobreabundantemente de lo que esperas. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que debemos pedir para que se nos dé. Pero yo te digo que si tú tienes hambre de Dios y haces un aposento donde tú te encuentras con Él diariamente y aún lo que no pidas, Él te lo dará. Eso es algo que Dios quiere de su pueblo. Y es algo que Dios quiere comenzar con cada uno de nosotros. Porque muchas cosas van a venir y tú vas a decir y tú dirás, gracias Señor, porque yo ni siquiera lo pedí y lo estoy recibiendo. Tienes que preparar un aposento y prepárate para recibir, porque Dios te va a dar más.
de lo que tú pides, más allá de lo que estás esperando. Dios te va a dar aún esos sueños que tú habías escondido en lo profundo de tu corazón, porque tú creías que nunca serían posibles. Mira, cuando Eliseo le dijo que tendría un hijo, la mujer sunamita dijo: no hagas burla de tu sierva. Es decir, ella no creyó. Era para ella algo importante. No es fácil salir con una palabra y decir: voy a tener un bebé, cuando tú sabes que en tus fuerzas y en tu poder no lo vas a poder hacer, más siendo su marido viejo. La gente se burlaría de ella. Por eso dijo: no hagas burla de tu sierva. Pero dice la Biblia que en la palabra de Dios, que al año, como se lo dijo el profeta, ella tenía a su bebé cargando en sus brazos. El niño nació, creció, era el regalo de Dios para ella. Y todo iba muy bien, hasta que un día, porque siempre hay un día en que las cosas cambian de golpe. Dice la Biblia que el niño enfermó y su enfermedad fue de muerte. Al saberlo, la mujer sunamita tomó a su hijo muerto en sus brazos y lo llevó al aposento del siervo de Dios. Allí lo dejó sobre la cama y fue en busca del profeta, y cuando lo encontró en el carnero le dijo que había pasado y lo trajo con ella al aposento para que hiciese algo por su hijo. El profeta vino, entró al aposento, se acostó sobre el niño y oró, y lo hizo varias veces hasta que Dios le devolvió la vida y el profeta se lo entregó a su madre. Ese fue el segundo milagro que Dios le daba de su evidencia a la sunamita, de su poder. En el primero le quitó la infertilidad y le dio un hijo, y ahora en la segunda le resucita a ese hijo, porque la resurrección es un milagro. En la Biblia hay muchos milagros, pero muy pocos de resurrección. Pero viene un día glorioso, mis hermanos, que será la resurrección de todos aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios, y seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que la sunamita obtuvo el milagro, su hijo fue muerto, fue resucitado, pero eso no fue todo, porque encontramos en el capítulo 8, versículo 1, algo que pasó mucho más adelante. Vino un hambre en la tierra que Dios decretó, 7 años de hambre. Entonces el profeta le dijo a la sunamita: vete a otra nación, vete a otra tierra, porque esta tierra va a sufrir hambre por 7 años. Y ella le creyó al profeta de Dios y sale de ahí. Eso se llama protección. Pasados los 7 años, regresa la sunamita a su tierra, y alguien se había apropiado de ellas, y entonces ella fue, dice, ante el rey para implorar por su casa y sus tierras, y pedía que le hicieran justicia. Y en esos momentos, dice la palabra de Dios, que el rey estaba hablando con Giezi, imagínense, el siervo de Eliseo, contándole al rey los milagros del profeta Eliseo, de cómo él había multiplicado la comida, cómo rescató una hacha del río, cómo habló al capitán sirio, y este fue libre de su lepra, de cómo Dios envió sus ejércitos y protegía al profeta. Y le cuenta de la mujer sunamita, que no tenía hijos, y cómo Dios le dio un hijo, y no solo eso, sino que un día el niño murió y cómo Eliseo lo resucitó. Y el rey estaba emocionado oyéndolo, cuando Giezi ve a la mujer, quien había ido a reclamar sus tierras, y dice: mira, rey, esa es la mujer, y ese es el niño del que te estoy hablando. Y me impacta lo que dice el versículo 6. Dice: entonces el rey manda a llamar a la mujer, y le dice: cuéntame el testimonio. Y ella se lo cuenta. Y el rey le dice: ¿qué necesitas? Ella fue específica. Le dijo: que me devuelvan mi tierra, lo que es mío, lo quiero para atrás. Y el rey llamó al general y le dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus tierras desde el día en que dejó el país hasta ahora. 7 años habían pasado.
pero se le darían todos los frutos. Eso se llama restitución, diga restitución. Es decir, que Él restituirá todo lo que es nuestro. Él nos devolverá lo que nos robaron, los que nos quitó el diablo, lo que nos quitó el hombre o las malas decisiones. Dios lo va a restituir, aleluya. Y lo que Él restituye, no hay hombre ni diablo que te lo quite, aleluya. Es Dios el que se encargará de restituirte y darte los frutos que te corresponden. ¿Cuántos dicen amén? Esa mujer sunamita está registrada aquí en la Escritura para testimonio. Y si tú pudieras tenerla aquí y preguntarle, ¿de dónde vinieron esos milagros? ¿Qué fue lo que ella hizo? Ella te diría, todo lo que yo hice fue hacer un aposento, porque tenía sed de la presencia de Dios. Es decir, deseaba cada vez más que el profeta pasara por aquí, porque yo sentía la presencia del Espíritu de Dios en mi vida. Así que yo hice un aposento y Dios me dio a cambio mi recompensa, mi protección, mi resurrección, mi restauración y mi bendición en ese aposento. Es decir, Dios resucitó en ese aposento todos mis sueños. Resucitó a mi hijo, me guardó de la prueba que vino sobre la tierra y Dios me restituyó todo y me dio ganancias. Mis hermanos, eso se llama restitución total. Diga, viene restitución total. ¿Están entendiendo? Lo que representa hacer un pequeño lugar para buscar a Dios. Si lo entendiéramos, nos evitaríamos tanta lucha en la carne y en el espíritu, y en la fe y en la incredulidad. Si solo supiéramos los beneficios que da tener un aposento para encontrarse con Él diariamente, si tú lo haces, te sorprenderás las cosas que Dios puede darte y bendecirte. La única llave que abre esa bodega de bendición es el lugar secreto. Diga, el lugar secreto. Es decir, en el aposento está la bendición. Ha sido parte de mi vida desde que me convertí al Señor. Más que la tsunamita que deseaba tener un bebé, yo deseaba servirle, pero no sabía ni cómo pedirlo, no sabía ni cómo hacerle, pero lo anhelaba en mi corazón, y Dios en su misericordia me dio un ministerio, me dio llamamiento que yo no había pedido, porque yo no tenía ni idea ni cómo hacerlo, pero ardía mi corazón, y Dios conocía mi corazón y Él me lo dio, porque Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que hay en Él, y me dio almas. Y Dios sabe cuánto yo quería ganar almas para Él. Yo sabía cómo yo quería orar por las personas, cuando al principio era un grupito de 10 o 12 personas, y Dios sabe que para mí era lo más maravilloso que podía hacer el administrar a esa gente. Y Dios ha multiplicado mis sueños. No solo me dio almas, no solo un pequeño grupo, sino una iglesia para pastorear. Aleluya. Y cuando estoy aquí ministrando sanidad, liberación, mis hermanos, restauración, para mí es como estar en el cielo. Y eso me hace feliz poder ministrar a su pueblo. Aleluya. Yo le digo, yo soy el hombre más feliz sobre la tierra. Y no solo eso, Dios me ha dado gracia ante las autoridades de Chicago, me ha abierto los medios de comunicación. Yo no pensaba estar en la televisión, estuve en la televisión, no pensaba estar en la radio, estuve en la radio. Fuimos los fundadores del Ministerio en Español en el Canal 34 para el primer programa que hubo en español en un canal americano. Gloria sea al Señor. Y por 2 años y medio estuvimos ahí. Estuvimos en la 1040 y así hemos estado en diferentes lugares que Dios nos abrió puertas. Aleluya. Y me ha permitido viajar fuera de los Estados Unidos y llevar su palabra y ver dónde he ido, milagros y maravillas, sanidades y prodigios, porque Dios va con nosotros donde nosotros vamos. Aleluya. Así que Dios abrió esas puertas. ¿Por qué abrió esas puertas? Porque pasé tiempo en secreto en su presencia. Mis hermanos, no es un buen equipo de trabajo, no es un grupo de consejeros, no es tener una super fe, no, sino tener un lugarcito llamado el aposento y allí tener intimidad con Dios, porque ahí en ese aposento, en esa intimidad,
es donde se manifiesta el poder de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, todo, puedo resumirlo, está en mi comunión con el Espíritu Santo. Es de ahí que salen y se producen los milagros, las maravillas para su gloria. La tsunamita jamás pensó que eso le iba a suceder. Ella solo tenía sed de la presencia de Dios. Y esa sed fue la que le llevó a construir un aposento. Y su vida pasó a la historia y es predicado por generaciones para su testimonio. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Para llegar a ser una héroe de la fe, tener hambre de las cosas del Espíritu y dispuesta a tener más de Él. Ella no sabía que tener un aposento le iba a cambiar su vida. Ella no imaginó que ese aposento le traería recompensa, protección, resurrección y restauración. Aleluya. Y usted dice, pastor, yo tengo un pequeño lugar y quiero buscar a Dios, pero no sé qué hacer ahí adentro, no sé cómo empezar, no sé cómo orar, ¿qué tengo que hacer? Te voy a dar una pequeña ilustración. Se dice que había un pastor en su iglesia y este se paseaba de un lado al otro al mediodía sin saber qué hacer, y de repente le entra un hombre así con ropa de trabajo, sin afeitarse, despeinado, con zapatos viejos, y ve que pasa derechito al altar y se arrodilla, ora brevemente, se para y se va. Al día siguiente, al mismo horario, volvió el mismo hombre y hacía lo mismo día tras día, semana tras semana. Y el pastor entró en sospechas. Dice, qué raro, este entra, se lo veía como un agente de la calle, quizás dice, está entrándose un ladrón y está viniendo a observar, a ver, porque a lo mejor después se quiere llevar alguna cosa. Así que lo tenía intrigado y un día no se aguantó más y lo paró cuando este salía. Le dice, oiga, usted viene cada día y viene muy apurado. Luego que pasa al altar, se arrodilla, está ahí 5 minutos y se vuelve nuevamente al mediodía. Y el hombre le dice, es que yo trabajo en una factoría a 3 millas de aquí y solo me dan media hora a la hora del lunch. Y vengo hasta aquí y hago oración, porque mi oración es corta, porque no tengo mucho tiempo, tengo que regresar y tampoco sé cómo orar. Solo me arrodillo y le digo al Señor, gracias, porque me siento feliz. Saber que me perdonaste mis pecados. Y como no sé orar, le digo al Señor, Señor, yo pienso en ti todos los días. Y le digo, Señor, yo soy Juan, reportándome contigo cada día. Y luego me voy. Sé que el pastor se sintió avergonzado. Le dijo, eres bienvenido cada vez que quieras. Cuando el hombre se fue, el pastor se arrodilló y dijo, Señor, yo tampoco sé orar. Yo ya aprendí, por eso vine para decirte lo feliz que me hace saber que perdonaste mis pecados. Y pienso en ti todos los días y no sé orar. Y soy yo reportándome también. Un día Juan dejó de venir. Pasaron días y semanas y el pastor se preocupó. Y dijo, ¿qué pasaría con Juan? Así que él fue a la factoría, preguntó por Juan y le dijeron, oh sí, era un señor trabajaba en esa máquina, pero está en el hospital, está muy grave, está a punto de morir. El pastor salió corriendo hacia el hospital y dice que ese hospital estaba transformado. Las semanas que Juan había estado, aleluya. Con el fuse, tienen que avisarle que tenga el fusible, por favor. Aleluya. A ver, ábrame este que está acá, hermano, a ver si este funciona. 4, 5. Abajo, hermano, es el problema del fuse. Problema del fusible abajo. Hermano Manuel, abajo, es el fuse.
Gloria a Dios. Aleluya. Ahí está. Parece que está volviendo. Aleluya. Qué bueno. Seguimos con la historia de este hermano